Previo al montaje, realizamos las tareas de desbroce del terreno donde será colocada nuestra valla. Con la zona ya despejada, marcamos el recorrido de la tramada mediante hilo y estacas de madera. El recorrido lo vamos dividiendo en tramadas rectas para facilitar el montaje y mejorar la estética del futuro vallado. Con el recorrido definido, vamos marcando la posición de los postes de forma equidistante en función de la longitud de los travesaños. Debemos tener en cuenta la parte de solape de los mismos. Clavamos el primer y último poste de la tramada. Para esta operación, usamos un sistema de clavado por percusión mediante un equipo acoplado a una giratoria y con los postes torneados de 12 centímetros de diámetro con punta. En esta fase es fundamental la verificación de la correcta verticalidad y nivel de la máquina para conseguir un clavado correcto de todos los postes. Estos postes han sido tratados para su uso en el exterior mediante autoclave con sistema vacío-presión para clase de uso 4. Mediante el nivel de burbuja vamos corrigiendo la posición de la clavadora y vamos hincando los postes hasta la altura elegida. Haremos una marca con lápiz a 20 centímetros de la parte superior de todas las estacas. Pasamos un hilo a esa altura entre el primer y el último palo y lo tensamos al máximo. Con la referencia del hilo y la marca en los palos, vamos clavando los postes vigilando que la nivelación sea correcta. Una vez terminada esta tarea, podemos empezar a clavar los travesaños. Los travesaños se superponen cuando se encuentran en los pilares. Uno va por arriba y el otro por abajo, y así consecutivamente. Los postes son taladrados utilizando una broca larga de madera en espiral, y se sujetan con tornillos de carruaje de métrica 12. Con tal de facilitar su colocación, montaremos primero todos los travesaños inferiores, repitiendo la operación tanto en la tirada de abajo como en la tirada de arriba. Por tanto, quedará en una primera fase un espacio entre pilares sin travesaños y un espacio entre pilares con dos travesaños, los inferiores. Una vez tenemos montados los travesaños inferiores, colocamos los superiores siguiendo el mismo procedimiento. Una vez colocados todos los travesaños, rebajamos la parte posterior de los taladros mediante una broca de pala para madera, con el fin de poder ocultar la tuerca. De este modo, evitamos que el tornillo sobresalga por la parte posterior del poste. Para finalizar el montaje, colocamos arandelas y tuercas autoblocantes y apretamos las tuercas mecánicamente para fijar los travesaños con firmeza. Este es el resultado final del montaje de la valla tejana de madera con pilares hincados. Un equipamiento integrado en el medio natural gracias al uso de madera tratada. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra web y puedan informarse de nuestros productos y proyectos relacionados con el medio natural.